No, yo no, por mi cuenta. No, Bueno, no, no sé bien, qué es. bien. Este convenio es un convenio de cooperación para investigación de los delitos informáticos, ¿no? Como ustedes saben, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Igual, bueno, después, la clase que viene, posiblemente esté Adriana Costa, ¿no? Que va a hablar también del tema este, más que nada de lo que es el cibercrimen. Entonces, para este convenio, digamos, se firmó en la ciudad de Budapest. La idea de este convenio fue que todos los países, digamos, que fueron llamados para firmar este convenio, que cooperaran para poder investigar los delitos. ¿Por qué? Porque estos, como les decía yo, que es lo que se llama, se los denomina delitos transnacionales. ¿Esto qué significa? Que si bien el damnificado, digamos, persona damnificada está, la víctima está puede estar en un país, el delincuente puede estar en otro país diferente y los datos, la información puede estar en uno o dos servidores o más distribuido en otro país totalmente diferente también. Entonces, ¿cómo se hacía para investigar este tipo de delitos? Y de forma rápida, ¿por qué? Porque la evidencia digital, después igual vamos a ver eso, ¿no? Pero la evidencia digital tiene características que son muy particulares, entre ellas el tema de la volatilidad. ¿Cuánto tardamos nosotros en borrar un email? Nada, segundos. Entonces, la evidencia digital se pierde, ¿no es cierto? Nosotros perdemos las pruebas que se pueda llegar a encontrar en determinados servidores. Entonces, para que no se pierda tiempo con exhortos, ¿no es cierto?, entre los distintos países, es que se invita a los países a firmar este convenio, que se comprometen en cumplir determinadas, ahora lo vamos a ver igual, cumplir con determinadas pautas, determinadas cuestiones que hay que adecuar para que se pueda llegar a considerar delito en todos los países las mismas acciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no se puede investigar, ¿no es cierto? Si no se considera delito determinadas acciones en todos los países por igual, ¿no? Entonces, este convenio, nosotros fuimos llamados en el año 2001 a firmar este convenio. Fíjense que hace bastante. Igual ahora, después vamos a ver cuándo realmente lo terminamos firmando nosotros, ¿no? Em, Bien, entonces, ven, acá les presento, fíjense que desde el año 2001, el 23 de noviembre del año 2001, este convenio sobre la ciberdelincuencia, de lucha contra la ciberdelincuencia. Entonces, nos dice que se trata, esto les dejamos así como para que ustedes tengan para, digamos, una definición, ¿no? Se trata del primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos de Internet mediante la elaboración de leyes adecuadas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional. Esto comprende, por ejemplo, tenía que haber una ley de delitos informáticos. Fíjense que nosotros en el año 2, no sé si, bueno, sabían, después les voy a comentar también, que en el año 2008 nosotros tuvimos nuestra primer ley de delitos informáticos. Nosotros fuimos llamados en el año 2001 a firmar el convenio este y recién en 2008 sacamos nuestra primer ley de delitos informáticos. Bien. Ahora les voy a poner un video. A ver si, espérenme un segundito, que lo que tengo que hacer. Bien, dejo de compartir.
Ahí se ve el video, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿Lo ven? Sí, ahora sí, vemos una Ahora pantalla, sí. pero una está en pantalla, pero no pausa, sé. claro. Claro, Sí, sí, pero todavía no está corriendo. Sí, ok. sí. ¿Escucharon? ¿Se escucha? No, no se escucha, No, profe. no, obvio no. En la década de Ahí está, ahora 1990, sí. Sí, la ahí. sociedad comenzó Ahora sí. una revolución en la tecnología de las comunicaciones. De repente, la vida era más fácil. La información estaba disponible con solo pulsar un botón. Se podía acceder a las tiendas y a los bancos desde una pantalla. El trabajo y la vida familiar se hicieron más fáciles e inteligentes. Pero entre bastidores acechaba una sombra. Los ciberdelincuentes que se preparaban para aprovecharse de la sociedad global de la información. Delincuentes que roban los datos personales de millones de personas. Que defraudan a personas a gran escala. Que causan daños por valor de billones de euros a las empresas y paralizan hospitales o infraestructuras críticas en ataques de ransomware. Que utilizan Internet para explotar sexualmente a los niños, acosar a la gente o difundir el odio. Que incluso golpean la base de la democracia, interfiriendo en procesos electorales. Además, las fuerzas del orden tienen que lidiar ahora con pruebas informáticas en todo tipo de delitos. Y la delincuencia en línea no conoce fronteras. Los delincuentes, las víctimas, los ordenadores y las pruebas suelen estar repartidos por varios países. El Consejo de Europa, organismo europeo que reúne a los países para proteger los derechos humanos, defender la democracia y asegurar la equidad y la justicia, se dio cuenta del alcance de este problema y decidió actuar. Reuniendo los mejores conocimientos del ámbito policial, de las empresas privadas de tecnología y de los organismos públicos de la década de 1990, elaboró el primer tratado vinculante del mundo para hacer frente a la ciberdelincuencia. Puesto en marcha en 2001 en Budapest, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia impulsó a los gobiernos a incluir en su legislación penal una lista de delitos que se cometen contra los ordenadores o por medio de ellos. El convenio dotó a las autoridades de justicia penal de las herramientas necesarias para investigar y recopilar pruebas electrónicas, pero con las salvaguardias necesarias para evitar el uso indebido de dichas facultades. Estableció un sistema de cooperación internacional eficaz que funcionaría las 24 horas del día y los 7 días de la semana para perseguir a los ciberdelincuentes más allá de las fronteras. Difundió sus métodos por todo el mundo, con lo que contribuyó a que los sistemas de justicia penal de todos los países fueran más sólidos y estuvieran mejor preparados para hacer frente a la ciberdelincuencia y a las pruebas electrónicas. Y a medida que la tecnología y la delincuencia fueron evolucionando con el tiempo, también lo hizo el tratado, con nuevos protocolos diseñados para hacer frente al racismo y la xenofobia y proporcionar herramientas más eficaces para la cooperación transfronteriza. En la actualidad, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia sigue siendo el principal tratado mundial para proteger a las personas contra la delincuencia en línea, garantizando nuestros derechos humanos, salvaguardando las democracias y asegurando la justicia y la equidad en el ciberespacio. Bien. Bien, entonces, a ver acá si está el otro video. Entonces, bueno, como les decía, el tema de, para poder agilizar, digamos, para que sea más rápido investigar, ahí está, se ve. Para que las investigaciones sean más rápidas, no perder tiempo, porque en este tipo de prueba lo importante es el tiempo. Por ejemplo, en otro tipo de causa, ya sean civil y comercial, bueno, federal, generalmente, muchas veces los abogados, como no tienen en cuenta este tipo de cuestiones, o a lo mejor por desconocimiento, generalmente empieza el juicio,
hacen, bueno, todo el tema de los testigos, la prueba, la pericial médica, pericial contable, pericial psicológica, todas las pruebas, y la última que ponen es la prueba informática. A mí, por ejemplo, hay veces que me llega, las causas que me llegan después de 2 años de que se haya iniciado el juicio. Yo entrego el informe y ya empiezan los alegatos, como que ya termina el juicio, cuando en realidad y yo, bueno, cuando voy, muchas veces, a veces no se encuentra, no se encuentra la información, pero porque en realidad los abogados deberían, este tipo de pruebas, hacerlos como medidas anticipadas antes de que empiece el juicio. ¿Por qué? Porque hay bastante, digamos, eh, no me puse el coso, perdón. Ahí está, a ver si se escucha mejor ahí. Hay, digamos, peligro de que se pueda llegar a perder la evidencia, como de hecho muchas veces, bueno, a veces pasa eso. Entonces, lo que deberían hacer es hacerlo, digamos, como prueba anticipada de lo que es la prueba informática. Eh, a mí, bueno, en lo personal, a lo mejor me puede llegar a convenir más que ya termine el juicio cuando yo entrego el informe pericial, pero en realidad la idea es otra. Pero bueno, digamos, es el orden en que ellos establecen, ¿no es cierto?, la demanda, ¿no? Muchas veces. Es raro, muy pocas pericias a mí me llegan como medida anticipada. Es más, habré tenido eh, 2 en todos los años que hace que soy perito. Así que bueno, entonces, no solamente con el tema de la preservación de la evidencia digital, también tiene que haber, por ejemplo, lo que se llaman redes 24/7, que este convenio lo que contempla es que haya lo que se llaman puntos focales, ¿no es cierto? Que significa que en cada país tiene que haber un punto focal, ¿no? Alguien del otro lado, ya de la comunicación, ya sea una comunicación electrónica, una comunicación telefónica, como sea, tiene que haber alguien que responda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En Argentina, nuestro punto focal estaba en el Ministerio de Justicia. ¿Mm? Cada país bueno, lo puede tener en distintos lugares. Bien, entonces les voy a mostrar este segundo video. Esperen que dejo de compartir. Y ahí comparto. Sí, Matías, perdón, decime, Matías. Sí, con respecto a lo que había dicho la UFE, si es el actual punto de contacto 24/7 o no. Sí, en realidad estaba en el Ministerio de Justicia, estaba. Pero bueno, puede ser que, digamos, ahora ya haya cambiado, puede ser. Eso te lo averiguo bien. Sí, era el último que se dedicaba a eso y que era el contacto referente para todo, era justamente la UFESI a cargo del doctor Asolín. A Solín, claro. La Después Pública también, bueno, igual esto viene más Nacional. adelante, que ya los tengo acá en diapositiva. Después también está también todo el tema de la Fiscalía, pero no quiero que nos adelantemos, la Fiscalía de Daniela Dupuy, que es la Fiscalía Esa es la de especializada en delitos Cabas. informáticos, pero claro, de la ciudad de Buenos Aires, que son el punto de contacto, pero para todo lo que tenga que ver con Con Masi. investigaciones. ¿Cómo? Con Masi, Claro, exacto, con ella es más la referente en esa temática. claro, exacto, con todo el tema de imágenes, bueno, de abuso sexual infantil, pero bueno, eso después, de las infancias, perdón, también. Bueno, pero eso después, más adelante lo tengo en
una diapositiva. Lo que tiene de bueno por ahí el convenio que vino a resolver, que por lo menos yo lo vi mucho prácticamente, es Sí, que antes, cuando uno quería hacer un requerimiento de información a las diferentes empresas internacionales, tenía que hacerlo, como usted dijo, por exhorto. Y el claro. exhorto suele tardar entre 2 meses, 6 meses y a veces años tardan hasta que toda la burocracia de todos los países convergen hasta que esto sale. Y Hasta en que eso cambio, hoy en se pierde día, tiempo, se pierde evidencia muy sí, y importante. hoy en día con el tema del convenio de Budapest, Mm, uno puede requerir información, por ejemplo, a empresas directamente. grandes como Meta, Google y demás, y a Mm. veces en menos de 24 horas ya te están respondiendo toda la información que le pediste. Entonces eso es súper importante a la hora de llevar un caso. Tal cual, y más cuando hay riesgo de vida, digamos, Mm. cuando hay riesgo de vida ellos responden, pero digamos enseguida. Y eso, bueno, eso es lo que vino a facilitar también este convenio, de que nosotros podamos, digamos, interactuar directamente, nosotros, bueno, las fuerzas, ¿no? Más que nada también las fuerzas de seguridad o las fiscalías puedan actuar, requerir directamente la información, o por ejemplo, si hay algún perfil ya sea de Instagram, de Facebook o de la red social que sea, uno le puede decir, digamos, que frisen ese perfil hasta tanto puedan tener, digamos, la cuestión legal resuelta, ¿no es cierto? Pero ¿para qué? Para que no se pierda la información. ¿Por qué? ¿Cuánto se tarda en dar de baja un perfil? No se tarda mucho y cuando se da de baja el perfil se pierde todo lo que la evidencia que se pueda llegar a obtener. Entonces, en base a eso, bueno, pero tienen las fuerzas o las fiscalías tienen 90 días. 90 Sí, días para... en realidad inclusive esos 90 días son prorrogables que uno puede hacerlo desde las Claro, mismas plataformas. Es claro, súper tal cual. sencillo. Pero Mm. por ahí algo Pero que para cabe que no duerman, aclarar, no se duerman. algo ¿Cómo? que cabe aclarar con respecto a lo que usted dijo es cuando Sí, hay peligro de vida y hay 2 casos más que son justamente por terrorismo y el tercero no me estoy acordando ahora, sí. directamente hay diferente información que inclusive se puede obtener gracias Ujú. a eso, porque mayormente la información que te da es la famosa información del suscriptor, que es Claro, todos los datos de cuando uno se registra nomás en la plataforma. Pero después los cuando datos uno de inicio. necesita la información de contenido y demás, ahí ya Ujú. cambia la cosa porque no te la van a dar y solo te No. dan en esos 3 supuestos y Mm. obviamente que eso también cambia la celeridad con la que te tienen que entregar esa información. Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, gracias, Matías. Antes, las investigaciones penales eran más sencillas. La mayoría de los delitos se cometían en un solo país. Los delincuentes y las víctimas vivían en ese país y los investigadores Perdón, ¿escuchan bien, no? ¿Se está escuchando el video así? buscaban Sí, se escucha bien. Sí, profe. y las Sí, sí. pruebas Sí, físicas. fuerte y claro, profe. Gracias. Ahora la delincuencia se ha trasladado a Internet. Los delincuentes, las víctimas y los ordenadores que utilizan suelen estar dispersos por todo el mundo. Las pruebas necesarias para identificar a los delincuentes y llevarlos ante la justicia pueden estar en servidores situados en lugares extranjeros, cambiantes o desconocidos. Sin embargo, los investigadores están limitados a su propio territorio, y las formas tradicionales de obtener pruebas de otras jurisdicciones no suelen ser eficaces. Esto significa que solo se atrapa a una parte de los delincuentes y que rara vez se hace justicia con las víctimas. Gracias al Consejo de Europa, tenemos una solución al alcance de la mano. Basándose en la labor del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, el primer tratado jurídico del mundo para hacer frente a la ciberdelincuencia, más de 600 expertos de 75 países han creado una herramienta para luchar contra la delincuencia sin fronteras. Un segundo protocolo adicional para reforzar el alcance del convenio. Disponible a partir de 2022, el protocolo proporciona métodos innovadores y eficaces para la cooperación en materia de ciberdelincuencia y pruebas electrónicas con carácter transfronterizo. Por primera vez, las fuerzas del orden podrán obtener directamente de los proveedores de servicios de otros países la información que necesitan para identificar a los delincuentes.
Permite que la cooperación sea instantánea en situaciones de emergencia en las que haya vidas en peligro. Ayuda a los gobiernos a compartir los datos necesarios en una investigación penal. Incluso permite que 2 o más países colaboren en la lucha contra la ciberdelincuencia y reúnan pruebas electrónicas. Además, asegura que cada acción esté sujeta a un sólido sistema de salvaguardias en materia de derechos humanos y Estado de Derecho, especialmente cuando se trate de la protección de los datos personales. Un paso más hacia un mundo en el que la libertad y la apertura en línea vayan acompañadas de las más firmes salvaguardias, protegiendo los derechos humanos, vigilando las libertades democráticas y asegurando la justicia en todo el mundo. Espérame un segundito. Bien. Bien, ahí seguimos compartiendo. Bien, entonces, bueno, como decíamos recién, ¿no es cierto? Puede ser, ¿sabes qué, Matías, no? Me parece, puede ser el tema de narcotráfico, a lo mejor el tercero que nos faltaba. Exactamente ese ¿No? era, es por Narcotráfico. narcotráfico, es Sí, sí, terrorismo y narcotráfico. exacto, sí. Bien, ahí en el video solo decía eh, riesgo de vida, pero también es con tema de terrorismo y narcotráfico. Bien, entonces, nosotros como vimos, en el 2001 teníamos, fuimos llamados, ¿no es cierto?, a firmar este convenio de Budapest, que después, bueno, tuvo una actualización, un segundo protocolo. Bien, entonces pasamos ahora nosotros a las leyes de Argentina. Fíjense, ley 27411, aprobación del convenio de Budapest. Miren en qué año, en el año 2017. Fuimos llamados en el 2001 nosotros, y recién se pudo terminar de adecuar, en realidad fue llamado Marco Salt, para que termine de adecuar todo lo que se necesitaba para que pudiéramos firmar el convenio de Budapest. Entonces, si bien nosotros, fíjense que más acá, que acá abajo de esta está nuestra ley, que esta es la que vamos a ver en detalle nosotros, la ley 26388 sobre delitos informáticos es del año 2008, ¿no es cierto? 9 años después nosotros firmamos el convenio. Pero, ¿qué es lo que pasa? En realidad, fuimos uno de los primeros países de Latinoamérica que tuvimos ley de delitos informáticos, ¿no? Así que bueno, no estamos tan mal como muchas veces pensamos, ¿no? En la Argentina, pero sí, Matías, querías... Sí, pero igual fíjese que lo peor es que en el 2001 se crea el convenio, en el 2008 nosotros creamos nuestra primera ley, pero el convenio recién se aprueba en Argentina en el 2017, o sea, muchísimo después, o sea, peor todavía. Sí, tal cual. Pero, claro, pero bueno, en realidad, bueno, por suerte, bueno, pudimos firmarlos. Hay países que todavía están en eso, ¿no es cierto? Que en veremos con este tema. Pero sí, sí, tal cual, es lo que les comentaba. Sí, decime, Enrique, ¿Qué tal? Buenas, profesora. ¿qué tal? ¿Cómo te No, va? yo simplemente comentar que cuando justo en estos días se celebró una convención de Nerdiala de tecnología y que se habla de muchos temas, Sí, y algunos chicos compañeros de acá fueron también. ujú. Se Sí, mencionó yo me la perdí. muchísimo, sí, se mencionó muchísimo, yo fui el día viernes, se mencionó muchísimo el tema de la seguridad. Siempre hubo tópicos, eso se viene celebrando hace muchos años, y esta vez uno de las charlas que tuvo mucho caudal de personas fue justamente la del ciberdelito, ciberseguridad, donde hubo expositores de muchas partes del mundo. O sea que es decir Ujú. que la gente ya se está recontra mil educando en esto.
Saben, si Claro. bien la ciberseguridad viene hace un montón, hoy en día es como que está re latente, por lo menos en Argentina, porque eso se celebra en todo el mundo, digamos, la convención. Pero esta fue, bueno, en Ujú. Argentina y fue una de las que tuvo expositores de varios bancos. En el caso yo trabajo en Banco ICBC, hubo dos Ajá. expositores que trabajaban en lo que es... estaban en la parte de gendarmería, la parte de ciberfraude de tecnología, y ahora ¿Quién están estuvo de trabajando. gendarmería? La verdad es que el nombre completo, ahora, Ajá. ahora te lo Mauricio comento. Rebolledo y Marcio Basilov Lo conoce estuvieron. Matías lo conoce. Sí, yo Ah, también los conozco. Ah, ah. y la verdad que dieron una charla muy copada Pensé de, que era bueno, que había sido alguno todo lo que alumno mío. claro, todo lo que viene mencionando en la clase, hablaron mucho de eso y dieron casos, ejemplos bueno, de ciberestafas y de cosas Sí. que la verdad que tardaron varios años en poderse solucionar, pero que ahora con todo esto de las leyes y que ya hay mucha más educación en estos casos, se pueden resolver Mm. más rápido. Eso. No Claro, tocaron el claro, tema de las tres chicas, pero hablaron de todo lo que es la actualidad en claro. seguridad. Sí. Sí, igual nos falta bastante el tema del nuevo código que tienen que, digamos, que aprobar, porque bueno, ahora vamos a ver nosotros que nuestra ley de delitos informáticos, en realidad, la del 2008, en realidad lo que se hace es como adecuar los delitos que ya existían y, digamos, los artículos se adecúan de acuerdo a lo que ya, digamos, ya estaba escrito. No es que se crearon nuevos artículos. Ahora después les voy a mostrar, van a ver. Pero es como que se equipararon, por ejemplo, les adelanto, se equiparó el correo epistolar con el correo electrónico. Entonces, ya solamente con agregar eso en el artículo, ya todas las leyes que le pertenecían, digamos, que se podían aplicar con el correo epistolar, también le correspondían al correo electrónico, ¿no es cierto? Sí, Diego, vos querías hablar. Sí, consulta. Usted destacó que la Argentina firmó el convenio de Budapest en 2017, pero que Sí. aún hay países que no adhirieron. No sé si es un tratado internacional, un protocolo, no Sí, sé. en realidad no era obligatorio, fuimos llamados, todos los países fueron llamados a firmarlo y Y bueno, y el que firmó, firmó, digamos. la, Creo que pregun- Chile firmó ahora hace poco. la pregunta es, ¿por qué no han firmado muchos aún? Y en nuestro caso, por ejemplo, nos faltaba un montón para poder tener, fíjense que pasaron 16 años hasta que pudimos adecuarlo nosotros. En realidad, bueno, los países estarán ocupados en otras cuestiones, digamos, porque no adecúan todo lo que es necesario para todo esto. Sí, Matías. El problema con eso es que, digamos, no es solo agarrar y decir sí, yo adhiero y firmo el pacto, sino que directamente lo que tienen que hacer es como cumplir un par de requisitos Claro, y adecuar esos todo eso. requisitos son los Exacto. que justamente a nosotros nos costó un tiempo bastante largo, pero hay países que no logran eso y al No no lo tener logran. eso no pueden firmar, porque es como decir que, digamos, no están comprometidos con colaborar, La, porque lo que más se trabaja dentro de lo que es el convenio de Budapest es la facilidad en lo que es compartir información cooperación, de claro. cualquier país, de cualquier persona. Entonces viene un español, te pide información sobre tal persona y vos le tenés que compartir toda la información que tengas. Y por ahí eso también no lo quieren hacer, ya sea el país como tal o las mismas empresas que hacen presión para que eso no pase. Entonces, nada, ahí está el tema de que por qué hay países que directamente no quieren firmar. Hay países que directamente no tienen leyes de delitos informáticos y se llaman paraísos, digamos, son los paraísos donde después, digamos, todos los delitos, digamos, ocurren, porque en realidad donde también están instalados muchos servidores, porque en realidad al no tener leyes, eh, no se investiga, entonces, en determinados países. Esto es todo un tema, todo un tema. Sí, había alguno de ustedes que había levantado la mano recién? Sí, Enrique. Sí, países como Brasil y India y China son los que no están, digamos, adheridos como No ejemplo. Hay adhirieron, varios más, no adhirieron, hay varios. pero el que me llamó la atención cuando leía un artículo es Estados Unidos, que estuvo un tiempo y después
Yo lo que más sentí de ese artículo que leía era que era Sí. por un tema de que consideran que cuentan con el respaldo para poder garantizar esta tranquilidad, digamos, poder controlar este tipo de ciberataques y demás. Eso es un argumento que ponen y otro Sí. porque ceden un No, poco el tema bueno. político. Eso se tocaba en el Claro, más que artículo. yo creo más que nada tiene que ver con Por ese eso no quiero dar tema. una opinión, sino es Como subjetivo, ese, digamos, sí, no, depende de no, cómo uno lo interpreta cada uno. intenta no, pero claro, claro, como decía Matías también, digamos, los países a veces son reticentes a compartir información. Bueno, Estados Unidos, la verdad es que también a lo mejor es un poco reticente a compartir la Exacto. información, digamos, pero bueno, nadie se salva solo, ¿no? Como dicen mucho por ahí. Entonces, bueno, es necesario la cooperación, cooperar entre todos, Va a ser un me debate re largo, parece. pero por eso ahí se explica por qué se dilata y se demoran muchas de estas cosas, porque Claro, tardan claro. Sí, años en que se pueda porque consensuar. Pero bueno, nosotros, esto chicos, incluye a todo nosotros el mundo sí, igual, estén porque tranquilos de eso, que nosotros fuimos uno de los primeros países en tener nuestra ley de delitos informáticos. Perdóname, Silvia. que incluye a todo el mundo esto que está pasando con todas estas leyes de datos personales, de grooming, todo esto. Bueno, eh, fíjense, muy bien lo que aportaste esto, fíjense que la ley 25326 de protección de datos personales es del año 2000. Entonces, ahora hay un proyecto que está presentado para actualización de esta ley, tiene media sanción, pero la verdad es que no logran digamos, que tenga la otra media sanción para que pueda entrar en vigencia. Pero la ley que tenemos nosotros es del 2001. Por eso, digamos, por ejemplo, está el RGPD de la Unión Europea. Está en Brasil también tienen algo muy fuerte para que protege a los ciudadanos, tanto los brasileños como los de la Unión Europea. Y bueno, y nosotros en ese sentido sí estamos un poco desprotegidos. Por eso, digamos, hay empresas que se han instalado acá para, digamos, obtener datos en forma indiscriminada de la gente. ¿Se acuerdan? No sé si, bueno, es famoso, digamos, que había colas, hacían colas para poder dar sus datos biométricos. En distintos lugares, pero bueno, porque nosotros, por ejemplo, todo lo que avanzó, lo que es la biometría, los datos biométricos. Nosotros en la segunda o tercera clase, vimos todo el tema de lo que es biometría. Entonces, los datos biométricos, por ejemplo, todo lo que avanzó. Entonces, bueno, pero estamos en vías de poder. Yo conozco a uno de los abogados que está con el tema de la ley de protección de datos personales y bueno, la importancia, es más, había ido a través de Argentina Cibersegura, había ido con un diputado para ver si podíamos impulsar, digamos, esta ley que tuviera, para que no pierda estado parlamentario. Y bueno, y estaba quien nos atendió, estaba, digamos, preocupado por presentado ese proyecto, si era de una línea política o era de la otra, digamos, por eso te digo, Enrique, como que el tema político muchas veces, a veces se Tiene que ver, mezcla. sí, sí, porque, a ver, Sí. si me voy un poquito por las ramas de este tema, pero por ejemplo la biometría se permitió que lo hagan, así que si bien quizá ninguna bandera política estuvo atrás de ello, hay una parte de la sociedad que lo aceptó y otra que dijo esto es una locura. Hoy cuando yo no lo hice, ¿no? Lo de la A biometría, Brasil no pero, fueron. pero A yo Brasil no leía. fueron porque ellos tienen, sí, una Claro, legislación eso que los quería decir. protege. Eso Sí, quería decir. perdón. En países no Sí. llegaron. Y si bien yo no lo hice, es algo que quizá por ignorancia todavía me falta aprender un poco más. Yo no lo hice, pero yo llegué a leer artículos que hablaban, si bien mal por hacerlo, también había artículos que hablaban mal de los que no lo hacían. De van a quedar eliminados del sistema, no van a aparecer. O sea, yo leí de todo Y tipo. eso de las Todavía, empresas, de la claro, empresa todavía de WorldCoin, el se diario del nota la lunes habrá no lo hecho. tengo todavía. No sé si sé bien o mal. Más adelante se verá. Obvio, siempre es. Sí, Matías. con respecto a eso que decía del tema de la burocracia, es muy gracioso porque me tocó vivir de que se había trabajado en un proyecto para presentar un protocolo que se trabajó entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal y se había hecho todo en el 2023.
y cuando fue el cambio de gobierno, ¿Qué protocolo el de secuestro de criptoactivos, Ajá. Ah, sí, sí. bueno, se había trabajado bastante todo ese año y Sí. obviamente que la idea del Ministerio de Seguridad era sacarlo antes de que termine el gobierno, su mandato. No se logró, obviamente hubo trabas porque en sí, digamos, como se trabajaba con diferentes ministerios, tenía que tener muchos controles y obviamente después de que todo eso se apruebe, era como que recién ahí volvía al Ministerio de Seguridad. No pasó eso y quedó congelado el proyecto hasta recién abril, creo que fue, del año pasado, que se volvió a retomar y fue como mucho trabajo de la gente que ya habían trabajado en el protocolo para que se vuelva a retomar esa idea porque era, no, como se hizo antes, entonces eso ya no sirve y no, después al final se terminó demostrando de que sí era algo necesario, que no era algo pensado políticamente, sino algo que era una herramienta para tanto la justicia como para las fuerzas, entonces nada, Claro, se tal cual. terminó logrando de que recién este año, a Este principio de año. año, Ah, por eso me parecía. Claro, se sí, firme el sí. protocolo, entonces El nada, protocolo de costó un secuestro de montón. criptoactivos. Sí, no, seguro. Pero bueno, es como que es difícil a lo mejor ver que trasciende, digamos, lo político, la necesidad que se tiene en cuanto a lo tecnológico, ¿no es cierto? Que todo avanza y no nos podemos quedar, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo, es sí, una discusión, como vos decías, Enrique, digamos, larga. Bueno, bien, continuamos, chicos. Entonces, volvemos a la ley 26.388 de delitos informáticos. En realidad, esta ley, según dicen, tuvo que ver con que en diputados y senadores hubo una filtración de correos, ¿no? De correos electrónicos. Entonces, bueno, filtración a periodistas, ¿no? Entonces, bueno, querían investigar a ver de dónde había salido, qué es lo que había pasado con los correos, y se encontraron con qué, con que no era delito, digamos, porque no había una ley que avalara que dijera que desviar correos electrónicos em, o leer correos electrónicos que no estén dirigidos a uno era un delito. Entonces, por eso nosotros, eso fue en fines, creo, del 2006. Después se trabajó todo el año y en 1 de julio del 2008 tuvimos nuestra primer ley de delitos informáticos. Algunos dicen que se mandó, los que estaban, la comunidad que estaba interesada en que saliera esta ley, que, digamos, es incomprobable, ¿no es cierto? Esto es contrafáctico, digamos, pero en realidad que mandaron a hackear las cuentas de correos electrónicos de los diputados y los senadores para que vean, sufrieran ellos en carne propia la necesidad que había de tener una ley de delitos informáticos, dicen, digamos. Pero bueno, eso es con respecto a la ley 26.388. Bueno, la 25.326, hay más, ¿no es cierto? Hay más leyes, ¿no? Pero las más importantes son estas. Ley sobre la protección de, bueno, de datos personales, que ya lo habíamos visto. También tenemos la 25.506, que es la de firma digital. Fíjense que es del año 2001. Y después también tenemos, bueno, esta es más antigua todavía, que es la 11.723, que es la de propiedad intelectual, que todo lo que tenga que ver con el software, por ejemplo, está protegido por la ley de propiedad intelectual. Fíjense que es del año 1933 esta ley. Entonces, todo lo que provenga en la materia gris está protegido por la ley de propiedad intelectual. Lo importante que es en realidad en sí todo el tema de el licenciamiento, ¿no es cierto? De respetar
el tema de la ley de propiedad intelectual. No es que si nosotros sepan que si nosotros estamos a lo mejor bajando un software que no hemos comprado, que se ha, qué sé yo, craqueado, como le dicen, eso constituye, bueno, un delito a la ley 11.723. ¿Sí? Entonces, bueno, hay, por ejemplo, hay empresas que, bueno, que tienen mucho software instalado que no es de forma legal. Legal no significa que solamente haya que pagar la licencia, ¿no? Legal puede ser un software que sea gratuito, pero está legalmente instalado. ¿Por qué? Porque quien desarrolló el software nos dio para que nosotros tengamos en forma gratuita la licencia, que podamos utilizar ese software en forma gratuita. Hay otro software que no, que es lo que se llama, bueno, software propietarios, que nos dicen que si queremos utilizar ese software, tenemos que pagarles a ellos. Por ejemplo, bueno, lo que es Microsoft, ¿no? Entre otros. Entonces, nosotros, si no pagamos esa licencia, nosotros estamos constituyendo, bueno, un delito contra la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Así que sepan. Además, bueno, que no permite, si uno tiene instalado un software que no es legal, muchas veces no permite, para que no se descubra que es ilegal, los técnicos que instalan te ponen que no se actualice la versión para que no se descubra esto de que es ilegal el software. Al no actualizarse, al no bajarse los parches de actualización, nosotros estamos, en realidad, terminamos estando expuestos a las vulnerabilidades que se hayan descubierto y nosotros no estamos parcheando, ¿no? No estamos actualizando. ¿Sí? Entonces, además de estar nosotros incumpliendo la ley, estamos desprotegiéndonos. ¿Sí? Por eso es la importancia de tener software instalados legalmente. Bien, el tema este de propiedad intelectual, acá hay un video, esperen que les muestro. Esperen un segundito. Es más corto. El 26 de septiembre de ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Bien. No, te iba a decir que Lo no se pongo del escuchaba. principio. ¿No te escucho qué? Sí, sí, sí. ¿Qué Que dijiste, te iba a Eugenio? decir que no se escuchaba, pero justo se Ah, empezó no, a no. escuchar. Está bien, porque me había olvidado de sacarle los auriculares. Ahí está, ahí lo rebobiné, ahí lo puse de nuevo. 723, de propiedad intelectual. El 26 de septiembre de 1933 se sancionó la Ley de Propiedad Intelectual, que protege los derechos de las autoras y los autores de obras científicas, literarias, artísticas o didácticas. Esta ley resguarda y protege las obras desde el momento de su creación, aunque no sean registradas, y posibilita al autor a exponer o reproducir su obra por cualquier medio, así como traducirla, explotarla comercialmente o autorizar a otros a hacerlo y recibir regalías por ello. Además, sanciona penalmente a quienes hagan uso no autorizado de las mismas. Este derecho dura toda la vida para el autor y perdura durante 70 años después de su muerte para los herederos. Cuando termina este plazo, la obra puede ser utilizada libremente porque pasa a ser de dominio público. Bien, volvemos a la diapositiva. Ahí está. Bien. Bueno, después nosotros tenemos, esperen que no me quiero pasar de la hora, sí, no, está bien, tenemos un rato. Tenemos la ley 26.904, que es la ley de grooming, ¿sí? Es del año 2013.
La ley de grooming tiene que ver con el contacto electrónico de un adulto, de un mayor, que se puede hacer pasar por un menor para contactar electrónicamente, ¿no? a otro menor y, digamos, con el fin de producir o imágenes imágenes de, bueno, las MASI, ¿no? Como dice acá abajo, imágenes o, digamos, el abuso, porque en realidad antes se sabía que se podía, digamos, que el contacto de un mayor hacia un menor, el contacto físico de un mayor hacia un menor, estaba penado por la ley. Pero no se podía llegar a ver el abuso que podía llegar a ver de un contacto electrónico de un mayor hacia un menor, cuando en realidad, bueno, el mayor, digamos, mostrándole, bueno, imágenes, digamos, a lo mejor de sus partes, el adulto a un menor, o con los chats, digamos, chats eróticos que pueden llegar a generar, digamos, ahí es donde en realidad se está produciendo ya el abuso, ¿no es cierto?, hacia la mente, vulnerando la mente de un menor, ¿no? Igual esto después lo vemos más detenidamente. Y después otra también que me parece importante es la 27436, que es la tenencia de material de abuso sexual de las infancias, que data del año 2018. Con respecto a esta ley, nosotros la vamos a ver bastante y, digamos, y la terminología utilizada muchas veces es la de pornografía infantil, ¿no? Seguramente habrán escuchado hablar de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, la tendencia es que nosotros dejemos de utilizar esa terminología de pornografía infantil para empezar a utilizar la terminología de material de abuso sexual de las infancias. ¿Por qué? Pues se acuerdan que antes nosotros muchas veces, digamos, el término que se utilizaba era la trata de blancas. ¿Se acuerdan? Bueno, y en realidad, con el tiempo nos dimos cuenta que el término apropiado era la trata de personas, ¿no es cierto? Bueno, con esto pasa lo mismo. En realidad, antes se utilizaba el término pornografía infantil, que si bien, digamos, lo que es pornografía tiene que ver con adultos que están prestando su consentimiento, que están representando, actuando una situación, y en realidad las imágenes estas de abuso sexual de las infancias, están los chicos siendo abusados realmente, ¿no es cierto? Entonces hay una gran diferencia. Y después, con el tema de infantil, también hay que tratar de ir erradicando esa terminología para utilizar de las infancias, porque en realidad todo esto, el tema de imágenes de abuso de infantil no tiene nada. Entonces la idea es ir virando a la terminología que es de las infancias, ¿no? Bien. Entonces, sí, vamos a la ley 26.388. Esta ley es contra el delito informático. Como les decía, no hay los artículos, van a ver que dice modifíquese tal artículo, sustitúyase esta palabra por esta otra, porque no es que se creó una ley nueva, sino que esta ley trata de ir modificando distintos artículos. ¿Para qué? Para ir adecuándolos de acuerdo a las necesidades para poder incorporar la terminología de la ley, ¿no?, de delitos informáticos, ¿no? Bien, entonces, en el artículo 1 dice, incorpórese como último párrafo del artículo 77 del Código Penal los siguientes. El término documento comprende toda representación de actos o hechos con independencia del soporte utilizado
para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Entonces, acá lo que hace es equiparar el documento papel con el documento electrónico. Los términos firma y suscripción comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar digitalmente. Los términos instrumento privado y certificado comprenden el documento digital firmado digitalmente, ¿sí? Entonces acá también equipara la firma holográfica a la firma digital. Bien, después, el artículo 2 nos dice, sustitúyase el artículo 128, que este es el que les comentaba, el artículo 128 del Código Penal por el siguiente. Antes estaba de esta forma, esto tiene que ver con la ley de grooming que yo les comentaba, ¿no? Será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, perdón, esto tiene que ver con la ley, la otra, la de tenencia de material. Financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, fíjense todos los verbos que hay acá, todas las acciones que hay acá. Divulgare o distribuire por cualquier medio toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no es cierto? En realidad, se vio que, por eso es que en el año, ven, acá en el 2018, fíjense que 10 años después se produjo esta ley, esta modificación. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en realidad, estaba penado la comercialización, distribución de material de este tipo de materiales, ¿no? De material de abuso sexual de las infancias. Pero si había un allanamiento y se encontraban en su momento a lo mejor pilas, torres de CDs, DVDs o pendrives llenos de videos, de fotos de menores con, digamos, de este tipo de imágenes de las MASI, como les decíamos recién, no era delito. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer, lo que se tenía que probar era la comercialización y o distribución. Así que lo que tenía que hacer es engancharlos en el momento en que estaban a lo mejor subiendo estas imágenes a internet para distribuirlas o comercializarlas. Ahora, si las tenía, la tenencia, la mera tenencia, no estaba penada. ¿Por qué? Porque se la comparaba con la ley de estupefacientes. Entonces, como se decía que era como que era para consumo personal. Entonces, si era para consumo personal, como que no tenía que ser considerado delito, cuando en realidad, digamos, el consumo personal no estaban solamente implicados ellos, sino que también había menores involucrados en ese consumo de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ahí por suerte se pudo ver, se pudo convencer a los legisladores de que un eslabón muy importante en la cadena era el que consumía este tipo de imágenes. Entonces se vio que era un eslabón más de la cadena, el que produce, el que comercializa y el que tiene este tipo de imágenes, ¿no? Sin la necesidad, la demanda, no había oferta. Entonces, para que alguien ofrezca, porque alguien estaba demandando este tipo de imágenes, que en realidad no tienen 2 o 3, porque hubo veces que, bueno, que decían, bueno, si a lo mejor alguien te quiere incriminar, qué sé yo, te envía una de estas imágenes, que en realidad quien se dedica a esto tiene miles de imágenes catalogadas en carpetas, discriminadas de acuerdo a si son chicas, chicos, edades, sexos, digamos, no es una imagen, ¿no? Entonces, quedó así. Bueno, el anterior decía esto, reprimido con 6 meses a 4 años, el que, bueno, todo lo que les comenté, que financiar, produzca, ¿no? Todas imágenes de menores de 18. Al igual que el que
organizar espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores. Será reprimido con prisión de 4 meses a 2 años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización. Fíjense que el que tenga estas imágenes, pero con fines inequívocos, dice, de distribuirlas o comercializarlas. Ahora, si las tenía solo para tenencia, no, fíjense que no era delito. Será reprimido con prisión de 1 mes a 3 años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años. A ver, con respecto a este párrafo, a este último párrafo, nada, yo lo que les comento es que existen lo que llaman herramientas de control parental, ¿no es cierto? ¿Conocen de estas herramientas? Bien, son herramientas que lo que hacen es bloquear contenidos que no sean adecuados para chicos, para niños, ¿no es cierto? En realidad, este tipo de herramientas de control parental sirven para, digamos, cuando son chiquitos, cuando son más chicos, cuando van creciendo, son más grandes, en realidad, bueno, después terminan saltando estos controles, pero cuando son más chicos sirve bastante. En sí, digamos, por un lado están las herramientas de control parental, pero también lo que, bueno, nosotros también en Argentina Cibersegura, ¿no? Decimos que no hay mejor control parental que el diálogo que pueda tener un padre con un hijo, ¿no es cierto? Pero por cualquier, digamos, accidente que se pueda producir, sepan que existen estas herramientas. Por ejemplo, bueno, están en los televisores, están en las... por ejemplo, Microsoft tiene, hay otras herramientas.